Yo me llamo Pepe Eliashev, soy argentino, nací en Buenos Aires en mayo de 1945. Estoy presentando en estos momentos mi nuevo libro, Me lo tenía merecido. El libro es una memoria, como lo dice en la propia portada, y una memoria no es lo mismo que mis memorias, ni las memorias, ni tampoco es una autobiografía. Es un recorte, es un relato, es una manera de encarar aspectos de mi vida. La editorial le puso una volanta, un epígrafe, una suerte de banda que me parece muy oportuna, porque dice la investigación más compleja de un periodista, su propio pasado. Bueno, en esa frase sobresale la palabra periodista, que es lo que yo he hecho en los últimos 45 años. Esto es, empecé muy joven y nunca dejé de hacerlo. El libro es muy variado, muy diverso, con muchos altibajos deliberadamente perpetrados. Es un libro que habla de política, que habla de periodismo, que habla de sexo, que habla de la Argentina, que habla del exilio, que habla de las inmigraciones, que habla de mis ancestros. Es una búsqueda. Es un libro al que yo, al final de haberlo escrito, lo bauticé una especie de striptease. No porque sea muy hermoso que yo me desnude, pero es un striptease, yo diría, emocional y político y literario. Y debo decir que tiene más de 70 fotos. Es un libro muy apoyado en la documentación fotográfica, en donde aparecen personajes que a muchos van a asombrar muchísimo. Me lo tenía merecido, recorre ese camino, habla de mis primeros pininos en el periodismo. Yo tenía 10 años y ya escribía unas especies de crónicas de la Revolución Libertadora y de la caída de Perón. Quiero decir con esto que sin que hubiese pasado por mi vida ningún estudio, mis padres obviamente eran gente muy sencilla, no eran periodistas ni mucho menos, ni siquiera universitarios. Yo he peleado mucho en este libro contra mi pudor. La secuencia cronológica que va de mi nacimiento al día de hoy me parecía absurda, me daba vergüenza y esto me liberó. El libro es en ese sentido un disfrutar muy intenso de la libertad, ir y venir. No preocuparse si en un capítulo tiene 15 páginas y el otro, como de hecho, tienen 2 páginas. No preocuparse si arranco cuando yo tengo 11 años y termino cuando yo no había nacido, y estoy hablando de mis bisabuelos en los pueblitos judíos de la Rusia imperial. Y eso me dio mucha libertad, eso me dio mucha respiración. Digamos que la preocupación política me siguió hasta bastante pasada la adolescencia, hasta que ya me consolidé definitivamente como un periodista profesional. Pero la preocupación por la política y la militancia arranca al despuntar la pubertad. Yo ya estoy de alguna manera con preocupaciones y con actividad militante a los 13, 14 años. Y aquel año sabático que yo describo en el libro es un año en un sentido sombrío, estoy hablando de 1962, y en otro sentido maravilloso, porque es la explosión de la adolescencia, la sensación de que el Colegio Nacional de Buenos Aires, por donde pasaron tantos notorios argentinos, era un laboratorio absolutamente privilegiado para preparar la transformación del país. Yo hice radio de una manera, casi ni quedó en el libro, creo, en la edición final, de una manera muy inesperada, cuando tenía apenas 21 o 22 años, cuando me invitaron a hacer un programa en la vieja radio municipal que funcionaba en Castelo Colón, un programita que duraba 15 minutos y que se llamaba ¿Y vos quién sos? Era un reportaje. Pero la radio me elige a mí y yo elijo a la radio ya en la década del 70, cuando vivía en pleno exilio, y específicamente el libro relata lo que fue mi paso por la guerra civil en Nicaragua y mi absolutamente inesperada conexión con una radio argentina, con Radio Mitre, que me llama como un corresponsal aficionado, como un argentino que anda por el mundo. Yo estaba cubriendo la guerra de Nicaragua para varios medios, para una revista italiana, para un diario venezolano, para un diario mexicano, y me hacen una llamada, 2 llamadas, 3 llamadas, y yo cada vez que terminamos le pregunto al productor, ¿se entendió bien lo que dije? ¿Te quedó bien? ¿Se escuchó bien? Y el productor me decía, pero vos me estás tomando el pelo. Es como si lo hubieras hecho toda tu vida. Eso es una impronta muy fuerte.
Entonces, la radio, como las cosas grandes que han sucedido en mi vida, fue inesperada, fue imprevista, fue no calculada, fue no deliberada. Yo no lo quise hacer. Este libro tampoco lo quise hacer. Este libro me eligió a mí. Lo que a mí me importa registrar, y por eso lo pongo en el libro minuciosa y deliberadamente, es todo lo que hicimos en defensa de la política. Este es un programa en donde tocaron en vivo, juntos por única vez en la vida, Charly García y Luis Alberto Spinetta. ¿Quién más lo hizo eso? Además de que pasó todo el rock de los 80, todo, no hay nadie que lo haya tocado en mi programa. Y políticos y derechos humanos, ese programa que por primera vez hizo escuchar el audio de la Junta, del juicio de las juntas militares. Fue muy maravilloso y yo creo que eso es una gran deuda mía con el gobierno democrático, con el gobierno de Alfonsín, que mientras pudo, mientras tuvo fuerza, después se quedó sin fuerza. Permitió que este programa, no permitió, estimuló que hubiese un programa como Cable a Tierra, en donde mis colaboradores eran Alan Pauls, Marcelo Figueras, Daniel Goebel, Sandra Russo, ninguno de los cuales hoy día diría que estuvo en Cable a Tierra porque así es la vida, ¿no? Pero sí eran mis jóvenes colaboradores. O sea, era un programa que de algún modo decía, bueno, venimos de la dictadura y Cable a Tierra viene siendo de algún modo el eslabón perdido, ¿no? Un tipo que yo tenía en ese momento 40 años, se hace cargo de estos 7 años de dictadura y de exilio para que los chicos jóvenes que empezaban a militar encontraran en la televisión un lenguaje, un vehículo. Entonces, esto que pasa es realmente una impronta muy, muy fuerte, definitiva, yo diría definitoria y definitiva de mi vida profesional, hasta que el programa es levantado por el gobierno de Néstor Kirchner el 30 de diciembre de 2005 a las 8:05 de la noche, sin darme siquiera la posibilidad de despedirme de mis oyentes, y 2 semanas después de haber cumplido 20 años ininterrumpidos en el aire, de los cuales 10 fueron en Radio del Plata, y 5 en Radio Espléndida al comienzo y 5 en Radio Nacional. Inolvidables Vareniques de Guinda. Est me ordena. Ella habla en yiddish y yo le entiendo palabras sueltas. Sé que me da una orden. Est. Me mira desde sus ojos azules y su pelo blanco. Estamos en la cocina de la calle Pasteur y yo debo tener 7, 8 años. Pantalones muy cortos, raya al costado de la cabeza, ojos seguramente apagados, pero hambre que no engaña. Me acerco a la hornalla y abuela Carolina pincha un trozo de pan con un tenedor y enseguida lo sumerge en una olla que murmura. Me estoy muriendo de hambre. Toda la mañana me la pasé cabeceando una pelota de goma contra la pared de SPH de planta baja y debo estar transpirado. Est, dice mi abuela. Una mañana Carolina me llama a la cocina. Tiene puesto su batón de siempre, sus zapatones rústicos, me mira desde sus ojos lúcidos y tristes. Repite la ceremonia, me dará a probar comida y me pedirá que le obedezca. Pero no se cocina un rojo estofado de carne en la olla. Con cuidado mete un cucharón adentro y extrae lo que para mí es un simple varenique. De esos de papa maravillosos que ella cocina. Ah, vareniques, murmuro, listo para deglutir. Sí, pero diferentes. Est, ordena. Está caliente, pero cuando muerdo y huelo y paladeo me sobresalto. Son diferentes, proclamo. Est, insiste afectuosa. ¿Te gusta? Son de fruta, admito. De guinda, son de guinda. Puntualiza y le da título a un momento inolvidable. Una vez al año se conseguían guindas en Buenos Aires y esa mañana Carolina me hizo feliz.